Muy buenos días y muchas gracias, Marco, por la amable introducción. Eh, Creo que después de escuchar las pláticas precedentes se da una contextualización muy conveniente a lo que me corresponde discutir, cómo debemos de abordar al paciente con un nódulo hepático. Ya se dijo, y quizás lo que importa ahora es repasar algunas de las cosas que tenemos aquí. ¿Qué quiero platicarles a ustedes? Primero, ¿cuál es la perspectiva de un problema que desafortunadamente vamos a ver con mayor frecuencia? El tema de detectarlos, que es un reto, porque si veo yo la estadística y la habilidad de mis colegas de nutrición, te quedas con la boca abierta. Tienen una estrategia de diagnóstico y todo un equipo de trabajo impresionante. Hablar de un hepatocarcinoma en etapa temprana o muy temprana, ¿qué recomiendan las guías actuales? Y desafortunadamente, esto en buenas manos ocurre solo en un tercio o menos de un tercio de los pacientes. La mayoría de los pacientes que vamos a ver ustedes y yo son pacientes con una enfermedad avanzada e incurable, en donde los últimos desarrollos permiten ofertarle a los pacientes algo de alivio y prolongarles la vida. El hepatocarcinoma tiene muchos rostros. Es una neoplasia común, pero también tiene una característica de complejidad. Es la quinta neoplasia más común en varones y a nivel mundial es la segunda causa de muerte por cáncer. Y es compleja porque, como han visto ustedes, el caso que precedió a esta charla habla de la naturaleza heterogénea. Por un lado tenemos la enfermedad viral y al tiempo la ingesta de alcohol. El mecanismo que lleva al desarrollo de la neoplasia tiene un componente complejo y hay numerosos sistemas para etapificar al paciente y definir un pronóstico. Y tiene una desafortunada conducta de tendencia a la invasión vascular. También tenemos que recordar que hablamos de un paciente que tiene dos enfermedades. El paciente ya padece una cirrosis y en este contexto la neoplasia puede tener un origen multifocal y desafortunadamente tiene una alta tasa de recurrencia, de suerte que el caso que acabamos de escuchar es extraordinario y sin embargo a ese paciente hay que darle seguimiento puntual porque tiene una posibilidad también de regresar. Ya se mencionó la importancia de la hipertensión portal y de la trombocitopenia, que hay una afección o limitación en la función hepática que afecta las estrategias de tratamiento. Por lo mismo, diseñar un estudio clínico en este contexto es muy complejo y la intención curativa para resolver las dos enfermedades, que sería el trasplante, tenemos un problema, la limitación de órganos. No existe suficiente material o órganos para la cantidad de pacientes que estamos viendo o que vamos a tener. ¿Cómo es que se da todo esto? Pues lo habitual. A un paciente como el que se presentó le están haciendo un seguimiento regular y es, como bien dijeron en algún momento, un procedimiento dependiente de operador, el ultrasonido. El seguimiento de alfa-fetoproteína se sigue recomendando, pero no porque estemos convencidos de sus bondades, es que no hay más. La sensibilidad de la prueba de tamizaje es desafortunadamente algo baja. En un paciente cirrótico, tienen ustedes en esta diapositiva el escenario, el tamaño. Un tamaño pequeño, la recomendación es vigilancia. Si la enfermedad o el tamaño de ese nódulo crece, valorar las conductas de manejo. Lo habitual es que lo detectemos en el rango de 1 a 2 centímetros y lo habitual es que un procedimiento de imagen de tipo contrastado, sea tomografía o resonancia, nos den el patrón vascular tan característico que nos acaban de mostrar, para lo cual no tengamos necesidad de hacer una biopsia. Sin embargo, la biopsia en el consenso que ya se refirió, que publicaron ahora en abril, cuestiona las bondades de la biopsia. Hay un 2% a 3% de diseminación neoplásica en el trayecto de la biopsia y hay un tercio de incertidumbre diagnóstica. A pesar de hacer la biopsia, en manos del patólogo no se puede hacer el diagnóstico. En el otro extremo ven ustedes al paciente con una tumoración de más de 2 centímetros. Y el estudio dinámico es característico, ese paciente debe ser atendido sin biopsia, con un procedimiento de abordaje terapéutico como el que ha propuesto el Grupo de Barcelona, en donde ustedes pueden ver que lo divide en etapas. La etapa 0, la AC y la etapa D. Y dependiendo de las características del paciente se van ajustando las opciones de tratamiento. En la parte inferior de la diapositiva ustedes pueden ver la intención curativa, que está acá, que desafortunadamente, a pesar de los intentos, no queda más que en un tercio de los pacientes.
y la alternativa paliativa que se consigue más o menos en un 60% de los pacientes. ¿Cómo es que se presenta esto? Esta es una estadística de casi 4,000 pacientes del sistema de veteranos de los Estados Unidos, donde ustedes pueden ver las etapas de la clasificación de la Clínica de Hígado y Cáncer de Barcelona. Etapas tempranas, 1/3 de los pacientes. La mayoría de los pacientes ya llegan en una etapa avanzada. Y se ha mencionado la importancia del estudio o el abordaje multidisciplinario, pero ¿quiénes deben integrar poniendo al paciente al centro? Todos estos personajes, el oncólogo médico, el hepatólogo, el radiólogo, el encargado de cuidados paliativos, porque desafortunadamente tenemos que acompañarlos en este suplicio, el cirujano, el radiólogo de intervención, etc. Es todo un equipo el que debe atender a los pacientes. Las alternativas de tratamiento, resección, el caso que vimos ahorita. Es muy buena opción, pero solo 1/3 son elegibles. El caso intermedio es la ablación. Tumores pequeños que se pueden cauterizar o quemar usando sustancias químicas, térmicas o estereotaxia. Es mínimamente invasivo y claro, el trasplante. Recordando que el paciente cirrótico con un tumor primario tiene criterios de excepción y ocupa un puntaje más alto y puede acceder a un órgano más tempranamente, pero la demanda es mayor que la cantidad de órganos disponibles. La sobrevida, son muy semejantes las sobrevidas, sea resección, ablación o trasplante. Y una reflexión, este paciente que vimos tan brillantemente atendido tiene una expectativa de solo un 70% a 5 años, no está curado. Y la segunda es la recurrencia, que ese es el problema. Vean ustedes el problema de recurrencia en resección y ablación. Lo mejor que le puede suceder a un cirrótico con una neoplasia es que le trasplanten el hígado y las posibilidades de recurrencia se reducen, entre comillas, a solo un 15%. ¿Cuántos de los pacientes como el que vimos hace un momento son candidatos a resección? En esta estadística del Grupo de Barcelona de 1,265 pacientes, solo 35 eran candidatos ideales. ¿Y cuáles son los ideales? Como el que vimos, donde midieron el gradiente de presión portal normal y el nivel de bilirrubina era completamente normal. Ese es el paciente ideal para resección. Un problema del hepatocarcinoma es la naturaleza biológica agresiva. Ya se mencionaba hace un momento del estudio del colangiocarcinoma entremezclado con el hepatocarcinoma. Todas estas variables que ustedes ven en la diapositiva se han estudiado y se asocian con metástasis tempranas, recurrencias, post-trasplante, falla para el control con radiofrecuencia, mal pronóstico en general. Pero no hay consenso de cómo incorporar estos elementos de la biología del tumor en la etapificación del paciente. No están en el uso habitual o en las escalas de pronóstico. Luego entonces pasemos a las terapias paliativas. La embolización es una alternativa y más la quimioembolización, y se ve en esta diapositiva cómo mejora la sobrevida, con una reducción en el riesgo que anda en el rango de un 30% con respecto a tratamientos no ablativos, no embolización. Desafortunadamente, lo que ustedes y yo tenemos que atender son pacientes con cáncer avanzado, lo cual representa un reto. La causa de muerte, ¿es el cáncer o la cirrosis? La función hepática no es confiable, luego el metabolismo de los medicamentos tampoco va a ser adecuado. ¿Existe resistencia o es parte de la función del hígado insuficiente lo que limita sus bondades? Es una enfermedad heterogénea y es difícil de tener especímenes para analizar e interpretar los resultados. ¿Qué productos vamos a discutir? El que ya está aceptado como sorafenib, el regorafenib, el levantinib y finalmente el nivolumab. La terminación NIB se refiere a bloqueadores de la tirosina quinasa. La terminación MAB son anticuerpos monoclonales que están en desarrollo. El caso de un varón de 57 años que correspondía a la clasificación de Barcelona etapa B, con una cirrosis bien compensada en etapa A, con enfermedades hepáticas localizadas y una escala funcional muy adecuada, 2 sesiones de embolización transcatéter y desafortunadamente el tumor empezó a crecer. Entonces viene la siguiente situación.
qué opciones farmacológicas le podemos ofertar al paciente. El conocimiento de la biología del cáncer hepatocelular reconoce que estos receptores vistos en la diapositiva de alguna manera pueden ser modificados o modulados por drogas específicas, que la estimulación de estos receptores desencadena una serie de procesos intracelulares y lo que importa es lo que se ve en el recuadro derecho: proliferación celular, migración celular, resistencia a la muerte celular. Y vean los puntos de acción de drogas como el sorafenib. Aquí tiene un punto de acción, aquí tiene 2 puntos de acción y acá. Las nuevas drogas como el lenvatinib, el regorafenib, vean ustedes todos los puntos de acción que tienen. Son modelos de drogas que han venido a desarrollar o complementar lo que ya se tenía. Sorafenib como una opción. Antes del año 2007 no había ningún tratamiento específico para cáncer avanzado. El famoso estudio SHARP, que firma el doctor Jovet, en donde a un grupo le dan sorafenib y ven cómo la sobrevida se prolonga de 7.9 a 10.7 meses. Con esto consiguió la aprobación de la FDA. Y esto es lo que ustedes ven en relación a las curvas de sobrevida y en este caso la prolongación de la probabilidad de sobrevida y la progresión del libre de enfermedad. De este primer ensayo se han generado ahora los trabajos con drogas de segunda línea, con el regorafenib, que es un producto que ya fue aprobado por la FDA. Este es el estudio de registro que se llama RESOURCE, en donde lo que importa es que se comparó con placebo en un grupo muy difícil, un grupo de pacientes que habían progresado a pesar del tratamiento con el sorafenib. ¿Y qué consiguen? Una parte importante, la tasa de control de la enfermedad en la parte inferior sería la expresión sumaria del efecto del medicamento. ¿Cuán potente o efectivo fue la droga? 65% regorafenib contra 36% en placebo, utilizando un modelo que mide el crecimiento o el control de la enfermedad, diferencias estadísticamente significativas. Luego entonces, aprobado en el año 2007, para pacientes que ya han recibido previo tratamiento con sorafenib, recomendaron dar 160 miligramos una vez al día por 3 semanas y en esa forma dejar al paciente sin tratamiento si venía de un tratamiento previo con sorafenib. Este periodo de lavado permite que se eliminen los metabolitos y si regresamos al caso previo, pues se le ofreció el tratamiento con sorafenib. Desafortunadamente, un común denominador de estos medicamentos es el desorden que se llamaba la reacción cutánea de mano-pie. El paciente empezó con dolor, con flictenas, en el día 14 se tuvo que ajustar la dosis y sin embargo, este paciente con una dosis ajustada a 400 miligramos tuvo una enfermedad controlada por 15 meses. Esta es la imagen del síndrome de mano-pie y razón por la cual se tiene que suspender el tratamiento. ¿Qué más tenemos en desarrollo? Drogas en investigación. El lenvatinib es un medicamento que tiene diferentes puntos de acción y uno nuevo, que es el factor receptor del fibroblasto, y que esto se ha demostrado en este estudio denominado el estudio 304, en un grupo de pacientes naive que recibieron o tratamiento con lenvatinib o tratamiento con sorafenib. ¿Qué obtuvieron en el seguimiento de estos pacientes? La respuesta libre de enfermedad o periodo libre de enfermedad en la parte del medio, 7.4 meses contra 3.7 meses. Ya la diferencia es prácticamente el doble. Se reduce el riesgo de progresión cerca de un 40-45% de lo que se obtenía con el sorafenib. Sin embargo, la investigación continúa y se están desarrollando nuevos productos, varios de ellos que están aquí señalados, y voy a dedicar los últimos minutos para hablar de los inhibidores de los puntos de control del sistema inmune. ¿Por qué utilizar inmunoterapia en el hepatocarcinoma? El hepatocarcinoma es un tipo de tumor inducido por inflamación clásico. La enfermedad inflamatoria inducida por virus, por enfermedades inmunes o la exposición al alcohol los pone en contexto de riesgo de hepatocarcinoma. Hay una respuesta inmune espontánea y esto es independiente de la función hepática, lo cual lo hace muy atractivo y pudieran conceptualmente ser combinados como tratamientos. Este es el abordaje en los diferentes esquemas que se han intentado
pero aquí está lo que más importancia se le está dando ahora y que tiene que ver con la activación de las células del sistema inmune de tipo T. Y en esta diapositiva solamente les llamo la atención a esta parte del diagrama. El producto que se llama ligando de muerte programada tipo 1. Ese es el que de alguna manera se piensa modificar con el medicamento nivolumab. El estudio de nivolumab, CheckMate, tomó en cuenta a los pacientes sin historia de hepatitis o con hepatitis, los incorporaron en un proyecto y midieron a nivel molecular si expresaban o no el receptor de muerte programada menor de 1% o más de 1%. Parece ser que no hay diferencia, aunque hay una tendencia a favor del control de la respuesta global de cerca de un 32% contra solo un 17% en aquellos que tienen una proporción menor de expresión de este receptor. Por lo mismo, ha recibido una aprobación acelerada por la FDA y apenas hace unos meses, en pacientes con hepatocarcinoma tratados con sorafenib, se les puede estar ofertando ya el tratamiento que se llama nivolumab. Se administra por vía endovenosa cada 2 semanas, son 240 miligramos en el lapso de 60 minutos y está esperando la aprobación definitiva en función de estudios que están corriendo en la actualidad. ¿Qué más hay en el escenario de la inmunoterapia? Pues hay otros productos como el pembrolizumab, que ustedes seguramente han oído de él a propósito del melanocarcinoma, y todo esto puesto en contexto en una publicación del mes pasado, menciona que la respuesta o el control objetivo del crecimiento tumoral se consigue mejor con el lenvatinib, hasta un 40% comparado con los otros medicamentos. Si lo ponemos en contexto, parecería que lo que tendríamos que hacer es, dependiendo de las características del paciente, es darle el tratamiento personal. La embolización tiene la ventaja que tiene la desventaja, que disminuye la función hepática. Ustedes destruyen un segmento del hígado y la respuesta no se considera buena, solo de un 40%. Combinar los dos promete, porque preserva algo la función hepática y puede conseguir una sobrevida libre de progresión de más o menos 25 meses, que para alguien con cáncer y cirrosis no es malo. El sorafenib combinado con el regorafenib en lo que se llama un tratamiento secuencial, porque la célula neoplásica desarrolla resistencia, podría ser una opción en pacientes altamente seleccionados. La inmunoterapia que acabo de mencionar tiene una sobrevida global de solo un 15 a 20%, pero preserva la función hepática. Parecería que en el futuro la droga que más vamos a prescribir es el lenvatinib o la combinación del lenvatinib con inmunoterapia. Déjeme terminar recordando varias cositas de por qué debe ser multidisciplinario esto. Preguntas que tendríamos que contestarnos. ¿Es este hepatocarcinoma real? ¿Es el diagnóstico correcto? ¿Y cómo puedo hacer el diagnóstico? Si es un hepatocarcinoma, ¿lo puedo curar con cirugía como el caso que vimos ahorita? ¿Sería mejor hacer alguna alternativa de radiofrecuencia? ¿El paciente es candidato a trasplante? ¿Lo debo trasplantar de entrada o lo trato y dejo el trasplante como un procedimiento de rescate? Si no es curable, ¿qué tratamiento paliativo de embolización le debo ofrecer? ¿Puede recibir tratamiento sistémico con sorafenib o las nuevas drogas? ¿Ya fue tratado previamente, tuvo éxito o progresó la enfermedad? ¿El paciente debería ir a un proyecto de investigación? Todo esto es lo que uno tendría que contestarse en ese grupo donde se sientan 6, 7 gentes a discutir. El cuidado de un paciente es un reto. Pocos sitios tienen la experiencia, y subrayo el término uniforme, en todas las áreas. El tratamiento es costoso, sobre todo si tenemos que procurarlo de algún lado. El triage para el trasplante requiere la coordinación y todavía en México no estamos precisamente coordinados a propósito de esto. Y hay que hacer un proceso de seguimiento a propósito del desarrollo de estos tumores, el crecimiento y la limitación de recursos. Se requiere entonces sistemas regionales para coordinar esto, compartir la experiencia, hacer consultas electrónicas y sistemas de seguimiento para el paciente con cáncer.
Concluyo con esto. El carcinoma hepatocelular temprano se puede curar con ablación térmica, con resección o con trasplante. El paciente con cáncer avanzado requerirá embolización, sorafenib o terapias experimentales. Las medidas locales fallan cuando la biología del tumor es agresiva y aplicar esos tratamientos en un paciente cirrótico está motivado por precisamente la reserva. ¿Cuál es el tratamiento para un paciente? Requiere la colaboración de mucha gente. Muchas gracias.